Muy bien, y ya estamos en línea con Bruno de Alto. Bruno es licenciado en Organización Industrial de la UTN, especialista en Gestión de la Tecnología y la Innovación de la UNTREF. Además, dirige el posgrado de especialización en vinculación y gestión tecnológica de la UNAV, que es la Universidad Nacional de Guillermo Brown, trabajador del INTI y además autor de algunas publicaciones, entre las cuales estamos presentando su última publicación, de la cual ya nos va a compartir de qué se trata. Buenos días, Bruno de Alto. Ana Francese, aquí en La Mañana de Volver te saluda. ¿Cómo estás? Hola, buen día. Gracias, Ana. Gracias también a la radio y a los oyentes. Estamos bien, por suerte. Gracias por llamar. Bueno, Bruno, aquí, bueno, por supuesto que ya tenés la invitación hecha para venir a hacer la presentación de tu tercera publicación. Tenés otras dos anteriores, Autonomía Tecnológica de 2013 y Tosuda Industria Nacional de 2018. Vas por la tercera y en este caso contanos el nombre de la obra y de qué va esta obra que has publicado recientemente. El libro se llama La derrota al submarino, bueno, como subtítulo, ficción histórica, crónica y ensayo sobre el invento del ingeniero Ricaldoni. Bueno, los tres libros tienen una línea editorial, conceptual, que es analizar fundamentalmente por qué Argentina, un país que tiene capacidades científicas, tecnológicas, industriales, a pesar de tenerlas, no termina finalmente de ser un país plenamente desarrollado en industria y en ciencia y tecnología. Entonces estudiamos casos, analizamos casos y vemos los factores que intervienen, y cuando a veces los factores están alineados hay resultados positivos, y a veces cuál que está fallando para que no ocurra. En este caso, en el submarino del ingeniero Ricaldoni, es un caso de una no concreción, porque a fines del siglo XIX Argentina parece bastante en línea a lo que ocurría en el mundo de las potencias, fundamentalmente experimentando, al menos teniendo proyectos para lograr obtener un submarino que en aquel momento, por supuesto, era una novedad tecnológica de alta envergadura. Entonces encontramos un ingeniero uruguayo, pero que hizo toda su vida educativa, profesional en Argentina, teniendo un proyecto, un submarino, que lo presenta al gobierno nacional, a la Armada en particular, y las peripecias de la no concreción, ¿no? De qué pasó con ese proyecto y por qué Argentina no lo tuvo, y cómo fue después también, en qué contexto, en qué situación histórica de estos procesos que no se materializan, ¿no? Bruno, fundamentalmente en el libro hacemos ese rescate. Excelente, me surgen preguntas, obviamente, estamos Claro. hablando del siglo XIX, si nos podés plantear más o menos los años, a su vez también el proyecto de Ricaldoni, de qué se trataba concretamente, y por otro lado, si hay algún otro país que haya podido desarrollar esa tecnología. Bueno, vamos por este último punto. El primer submarino, que podemos entenderlo como tal, a partir de que hay una fuerza motriz interna que no es humana, porque experiencia de gente remando, gente pedaleando en una campana, en un tacho, en distintas, hubo desde la antigüedad, ¿no? Pero algo que ya se asemeja a un artefacto tecnológico, el primero es de 1863 en Francia. Entonces ese funcionaba con aire comprimido. Ricaldoni desarrolla un submarino eléctrico de 40 metros de eslora, grande, 40 metros de eslora es un tamaño grande, hecho en acero, y su primer proyecto presentado a Armada es en 1893. En 1893 hace una presentación, se constituye una junta militar que analiza el proyecto. Después de analizar intensamente, lo aprueba, digamos, la idea, pero dice que la Armada en ese momento no tenía un lugar para este vehículo, así que lo desecha. Pero es interesante, 1893, después se repite en 1895 otra nueva iniciativa para presentarlo y aprobarlo. Argentina estaba en un conflicto limítrofe muy importante con Chile, también tenían unos puntos pendientes con Brasil, y estaba armando
justamente su armada, es decir, armando su ejército y su armada. Estaba en un proceso intenso de compra de barcos de guerra, pero comprados a Inglaterra fundamentalmente, y alguno que otro por ahí a Italia, pero no era lo común. Argentina era un gran comprador de barcos ingleses, había créditos y préstamos que después eran generación de deuda externa, y también dependencia tecnológica y política, porque definitivamente Argentina en aquel momento tenía el conflicto con Malvinas, todos lo sabemos históricamente que ya existía, pero para Argentina los enemigos eran los países fronterizos y el aliado era Inglaterra. En ese contexto ocurre esta historia. Bueno, qué increíble cómo a partir de la tecnología también se puede hacer un análisis político, ¿no?, de la historia y poder evaluar estos dos modelos en pugna que son tan históricos, ¿no?, como el origen mismo de la Argentina. Es impresionante. Sí, sabes que, bueno, una de las cosas que me movilizó es cuando me descubro la historia, aparece en las historias, uno se la presenta y dice, bueno, acá hay algo que para contar, y empieza a investigar, y después eso finalmente se transforma en un libro, dentro de esta dinámica que yo te cuento que quiero ocuparme cuando publico. Yo me di cuenta enseguida que en ese momento Argentina no podía construir un submarino. Yo ya tenía información general para sacar esa conclusión, que era, bueno, Argentina en ese momento estaba en pleno desarrollo del modelo agroexportador, y la industria era apenas subsidiaria a ese modelo, y no tenía ninguna capacidad industrial, tecnológica, y mucho menos de conocimiento tecnológico, de infraestructura, de un montón de factores que son los que convergen para que un país, que en aquel momento estaba ocurriendo, estuviera experimentando submarinos, porque fíjate vos, en 1914 estalla la Gran Guerra, la que llamamos Primera Guerra Mundial, pero en aquel momento era la Gran Guerra, de los países europeos, y después Estados Unidos también que se suma, y ahí aparece el submarino como un arma por primera vez, y una formidable arma, ¿no? Los alemanes hacen los primeros años de mucho desastre en el Mar del Norte con sus submarinos, acosando a Inglaterra a su marina mercante. Es decir que había una preparación del arma en ese momento, pero lo hacían países que tenían capacidades concretas, tecnológicas, industriales, financiamiento, aspiraciones imperiales, conflictos bélicos territoriales que eran lo que lo movilizaban. Argentina estaba en otra situación, era un país agroexportador, un modelo poderoso, importante, pero la verdad que no tenía ningún respaldo, salvo el conocimiento de algunas personas como este ingeniero que tenía una terrible lucidez y fue un gran inventor de muchas otras cosas, un gran profesor de la Universidad de La Plata, ¿no? Bueno, no te puedo pedir una reflexión cerrada, entiendo, porque es un tema que siempre está como reactualizándose, pero digamos, en estos dos modelos, el modelo agroexportador y el industrial que siempre están en pugna, ¿cuáles son para vos los aspectos que complican permanentemente, obstaculizan de manera permanente en la Argentina la posibilidad de desarrollo? Estuvimos lanzando un satélite al espacio, hemos generado un montón de tecnologías de la comunicación, de los hidrocarburos. ¿Qué es lo que observás, Diego, que complica tanto la posibilidad de crear en Argentina como una potencia de esas características? Mira, yo en ese sentido no tengo dudas, pero del gran obstáculo. Podemos analizar nuestras propias dificultades, pero el gran obstáculo es político, de modelo de país, basado en esto que estamos diciendo, es en un modelo exportador basado en la producción primaria y en la explotación de los recursos naturales, que eso es un modelo que administra y combate, porque la palabra combate la tenemos que poner. La dictadura del 76 fue un momento muy clave para entender la virulencia con que la derecha defiende ese modelo y que ataca a este otro modelo, no es que lo convive, lo minimiza, lo ataca, lo hace desaparecer. Industricidio, cientificidio, persecución de científicos, desaparición, violencia. En el 66, con el golpe de Onganía, fue la noche de los bastones largos. Bueno, le pegaron bastonazos a los profesores. En el 76 los mataron, los industriales, sindicalistas. Entonces la virulencia es muy fuerte. Así que eso es si queremos tener un destino como país con cierto grado de autonomía, tenemos que superar esta obturación que nos hace permanentemente la derecha.
Ese es el punto número uno, si no es imposible. Y después, en estos tiempos, en estos momentos, en estos planes, tenemos que ser más eficaces, más solidarios, desplegar rápidamente estas capacidades para que haya una continuidad y en 20, 30 años el modelo se consolide y sea como otros países lo han hecho. Digo, no tenemos que imaginar fantasías, existe. Brasil lo ha hecho también en paralelo a nosotros, y hoy es una gran potencia en muchos factores que nosotros lo éramos hace 40, 50 años y lo hemos perdido. Aún ellos viviendo con algunas dictaduras de otro signo ideológico al nuestro, ¿no? Un poco más nacionalista, podríamos decir. Sí, siendo sencillos, así como lo fue el modelo de Corea del Sur, como son los modelos de los países del sudeste asiático, China ni hablar, bueno, proyectos nacionales basados en el desarrollo, y que es el gran recurso para incorporar las maquinarias nacionales a la clase media o a sectores más económicamente más pudientes, y no considerar que el país puede funcionar con clases sumergidas en la pobreza. Eso nadie lo hace si tiene un plan de desarrollo para ser parte del mundo, ¿no? Bueno, un presente difícil en esa lucha, ¿no? Un presente de resistencia, porque es nuevamente el avance contra las posibilidades de desarrollo industrial y el desarrollo de la Argentina. Claro, tal cual. Por eso es un ataque a futuro, porque saben que si hubiera un fracaso electoral de ellos y una recuperación del espacio nacional y popular en el gobierno, este espacio nosotros vamos a encontrar un montón de herramientas desarmadas, rotas, el retomar de la senda va a ser cada vez se hace de más atrás, ¿no? Muchas más dificultades. Así es, Bruno. Bueno, a ver, quien quiera leer este libro que has publicado, ¿cómo hace para hacerse? La editorial es Sikus la que lo publica, ¿verdad? ¿Y cómo se hace para...? Está en internet, Sikus tiene venta online, así que recomiendo esa vía y es la más práctica. Bueno, y www.sikus.org. Excelente, ahí lo vamos a seguir compartiendo al finalizar el programa, y mientras tanto dejar la invitación abierta, Bruno, para cuando quieras venir para Chascomús, aquí en el Centro Cultural Cooperativo Rodolfo Walsh, donde funciona la radio. Están las puertas abiertas para que puedas venir y compartir el libro, presentarlo, venderlo, y que los compañeros y compañeras se puedan acercar para conocer un poquito más de cerca esta historia. Sí, yo me comprometo que sí, hay que definir la fecha en el próximo abril o mayo, estamos por ahí. Excelente, Bruno. Bueno, te agradecemos muchísimo la comunicación. Vamos a seguir en contacto seguramente por otros temas. Te mandamos un fuerte abrazo. ¿Y cómo viene, antes de despedirte, esta carrera, este posgrado del cual estás llevando adelante vos la dirección del posgrado, la especialización? El posgrado es una especialización, como bien decís. La temática se llama vinculación y gestión tecnológica. Lo que se trata en este posgrado es las herramientas profesionales y algún marco teórico para ejercer el interesante espacio profesional que es lograr la articulación entre el mundo productivo y el mundo del conocimiento, que a veces no se encuentran. En Argentina es un gran problema ese, es uno de esos problemas estructurales para el desarrollo, así que el conocimiento científico-tecnológico se pueda aplicar al mundo productivo y dentro de las posibilidades argentinas tengamos mejores industrias, más competitivas, y con menos problemas ambientales, con menos problemas de distinta índole, y esa pieza clave de articulación es la que el posgrado ataca, se ocupa, y por supuesto estamos arrancando el 16 de abril, es virtual. En todo caso, si hay algún oyente que se interesa, puedes pasar nuestro contacto y le explicamos. La verdad que no tendríamos ningún problema que gente de Chascomús y la zona, aún en actividades industriales, productivas, servicios, pueda interesarse. Está muy, entre comillas, muy económico, porque estamos haciéndolo al costo, porque tenemos ganas de armar una buena cohorte con distintos sectores, porque después esa gente formada también al mismo tiempo después forme una red territorial para emprender proyectos en esta dirección de incorporar tecnología, conocimiento tecnológico y ciencia al mundo productivo.
y de esta manera también sostener un lugar más de lucha en este mundo tan hostil que nos está tocando vivir. Bueno, Bruno, buenísimo, lo vamos a ir compartiendo aquí, vamos también a pasar tu teléfono, así que si querés decirlo ahora, antes de cerrar la nota, ya queda en esta entrevista. Y termino 11, Buenos Aires, ¿no? 11 6884 2035. Excelente, ya queda y lo vamos a poner en la descripción también de la publicación una vez que subamos esta entrevista a las redes sociales. Te agradecemos un montón, Bruno, y vamos a seguir en contacto. Un fuerte abrazo. Gracias, espero verlos. Un beso. Bruno de Alto pasó por la mañana de Volver. Hacemos un cierre ahora con música y volvemos en unos minutitos nomás.